Vale. Me pongo cerca de ella. Así. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Es que como somos de tanta relación, bueno, pues presentamos el libro que ha publicado Beatriz con sus pinturas y acompañados de poemas. Y bueno, pues tenemos el honor de presentarlo en la biblioteca. Ella es una lectora habitual y miembro del club de lectura. Y bueno, pues estamos encantados de que es como si fuera el cuarto de estar de tu casa, casi. Estoy como si estuviera en mi casa. Eso, estás tranquila. Y muy agradecida de todas las personas que estén aquí, del ayuntamiento, de la biblioteca y de la bibliotecaria Ana. Y entonces ahora paso pues a presentar el libro. Es como cuestión de, como si fuéramos familia, sí. Que también somos un poco. Pero también bueno. Un poco. Venga, pues adelante. Pues gracias. Beatriz. Vamos a ver. Lo primero, este es un libro pequeño que tiene alrededor de 70 páginas, está formado por 45 pinturas y 42 poemas. Esos 42 poemas es porque esta figura precisamente son 4 pinturas y son diálogos con la luna. Y voy a pasar a leer un parrafillo de los diálogos con la luna. Habla la Tierra a la luna. Fascinante luna, hermosa luna, enigmática luna, diosa de mis espacios, desde mi distancia te veo pulcra, inmaculada, en diálogo con la belleza. Mi primer contacto con el arte fue precisamente, como la mayoría de todos vosotros, cuando tenemos conciencia de la iglesia que tenemos una iglesia con 10 columnas preciosas, unas bóvedas estrelladas y un magnífico retablo. Debajo del retablo hay un sol y una luna, cosa que a mí me llamaba muchísimo la atención de pequeña. Y desde pequeña me ha llamado la atención la iglesia de mi pueblo. Ese es el primer contacto que tengo yo con el arte. Como este es un libro de poemas y pinturas, respecto a los poetas, que también en mi niñez me han marcado la vida, y a vosotras también, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado y García Lorca. Son los poetas que hemos tenido en toda nuestra infancia. El primer poema que hice yo fue cuando estaba en segundo de bachiller, que se me ocurrió meter unas palabras en latín y a las monjas les hizo mucha gracia, porque luego me lo comentaban todas. También tuve un profesor de escritura, hoy de pintura, que decía que podía ganarme la vida escribiendo. Siempre ha habido una relación muy directa entre la escritura y la pintura. Para mí son dos artes las dos y cada una de ellas independientes, pero yo ahora aquí las he hecho compaginar a las dos. A ver, también tengo que decir que la primera exposición la hice en Cintruénigo y la primera presentación de un libro la hago también en Cintruénigo. Es un libro, como he dicho, de pinturas y poemas, en un sentido democrático y horizontal. No hay jerarquía entre ambas artes, ya que éstas se complementan. Se trata de poner palabras al color y a las palabras iluminarlas, como los antiguos códices, escritos a mano y luego los iluminaban las pinturas. Este libro es una característica diferenciadora entre un libro de poemas y un libro de pinturas. Aquí están juntos. Muchos artistas han manifestado que la poesía y la pintura son complementarias. Las dos explotan al máximo las posibilidades con tal de describir las emociones y lo que cada uno piensa. Las palabras potencian el significado de la pintura y la pintura potencia el significado de las palabras. Están hermanadas de principio a fin. La primera expresión humana fue precisamente con la pintura. Utilizaban sangre, óxidos, carbón, y también es la primera fase de escritura. Luego se empezaron a comunicar mediante signos. Entonces siempre han ido unidas. Y desde antiguo, las pinturas alegóricas tenían un pequeño poema explicando la escena. Incluso Goya,
en las pinturas negras ponía un título explicativo dando palabras a la acción que representaba. Se podría estudiar la pintura y la poesía a través de la pintura una y a través de la poesía la otra. Mi método de trabajo suele ser primero las pinturas y luego los poemas. La imagen se lee con los sentidos y el entendimiento junto con la voluntad expresa las palabras que estamos sintiendo. Y además, teniendo en cuenta que el más alto sentido es el de la vista, cuando percibimos una imagen, la llevamos al cerebro y luego el cerebro responde, sí que se puede interpretar de todas las maneras que queramos, mediante la pintura, mediante la escritura, mediante la escultura, de 100.000 maneras distintas. Es el ojo el primero que percibe, pero luego ya la persona hace lo que le parece mejor. Nos expresamos de manera distinta, vemos diferentes los impulsos que nos envía la forma, la intensidad de los colores, la manera de hablar, la manera de escribir. Cada una intentamos hacernos comprender porque nos escuche, entienda lo que cada uno estamos sintiendo y tratamos de explicar. Nuestra mente está en lo que vemos, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que nos gustaría que fuera, y nos perdemos en fantasías oníricas. ¿Vivimos un sueño dentro de otro sueño? Y ahora os voy a leer otro poemita. Un trocito, no leo los poemas enteros, un trocito. Este es masa onírica. Está la sombra y no está el sujeto que la proyecta. La campana pierde el sonido cuando se dobla y las guirnaldas, gastada su lozanía, sobre sí giran. Nuestra historia revive en un suave o agrio bostezo. Nuestro monólogo interior nunca deja hablar. Que somos y no somos, juego de inocencia y madurez. La conciencia quiere conocer a la masa onírica y la masa onírica se intensifica. Las preguntas y las dudas que los artistas nos hacemos en todas nuestras manifestaciones, la filosofía de la vida, el momento-tiempo de los interrogantes, que aunque parezca que tenemos todas las respuestas contestadas, no están solucionadas, jamás dejan de plantear nuevos interrogantes. Nuestras tensiones en las certezas, todo es factible de cambiar, de mejorar o empeorar, nada es definitivo. El término absoluto no existe en la vida real. Un instante puede cambiar toda la teoría de la vida, empezar de nuevo y hacernos nuevas preguntas. Normalmente, en mi pintura y en mi poesía busco la primera idea, los colores que quiero utilizar, el lienzo o el material que quiero usar y los medios para conseguirlos. En este caso, la mayoría de estas pinturas están hechas con un cartón que he preparado, que hago arrasado, y luego están pintadas con spray. Y luego llevan también un tratamiento diferente a la hora de terminarlas. Es una perfecta unión entre las pinturas, el soporte y el artista, en este caso yo, concentrados en una visión reflexionada e íntima de la idea primigenia. La idea primigenia, la primera idea, la primera vida. La primera vida estuvo en el agua. Y os voy a leer un poquito del poema de Medusas. Medusas. En el infinito silencio del fondo del mar, en el baile secreto de las luces, las algas y medusas alargan en movimientos táctiles. Las memorias dentro del agua justifican los abismos. La pintura es el armazón de las palabras para poner emoción al pensamiento íntimo que expongo tanto en pintura como en palabra. No puedo colocar, una vez pintada y escrita la obra, de otra forma. Tanto una como otra son imprescindibles para sí mismas. No es descabellado decir que una y otra son un todo irrepetible, que se funden en un argumento filosófico, palabra pintada o pintura narrada. Es igual, ambas forman un todo y esa es precisamente la dimensión que quiero reflejar.
no soy de formas ostentosas, me gusta la sencillez, como pasa en la vida real. Un atardecer, empiezan a salir colores, se combinan de 1000 maneras y hacen un colorido fantástico. Y entonces ahora os leo el último rayo de sol. Un trocito. Anuncia que mañana será más hermoso, mientras entona un canto lleno de afecto, que proporciona a los sentidos poder traspasar el corazón del alma, para esperar intensamente que, aunque sea la misma disposición, su grandeza siempre se renueva. Como pintora busco siempre la primera idea, y una vez conseguida la imagen busco las palabras que hablan de esa imagen. Nos pasa a todos que cuando realizamos tareas rutinarias se nos va el santo al cielo. Imaginamos cosas que pudimos hacer y no hicimos. Entonces soñamos como en una especie de cauce y queremos que lleguen a buen puerto. Nos emocionan, que algunas veces nos hacen saltar una lágrima. Son como mariposas que vienen a nuestra cabeza. Mariposas mágicas. Un suave soplo desliza los sueños entre los dedos. Mariposas mágicas rodean los pensamientos. La realidad impone su autoridad y en la palma de la mano, muy de vez en cuando, un brillo empieza a crecer de nuevo. ¿Y si llueve? ¿Cruzará el río? Aquí digo en un verso que la realidad impone su voluntad, su autoridad. Hay cosas que son como son y que no hay manera de que se arreglen. Hay cosas que son diferentes y que son difíciles y que jamás se pueden unir. Tú y yo, cuando brillas, muero. Cuando mueres, brillo. Duele. Cuando mueres, brillo. Las últimas pinturas y los últimos poemas están basados en la cueva de Platón. Entonces, con la estructura actual, podríamos decir que es el estudio de la inteligencia artificial, la inmersión a la comunicación digital, el influjo de las redes sociales, la falta de libertad verdadera que tiene el individuo actual, que aunque su vida tiene muchas mejoras, no deja de ser un esclavo de su tiempo, donde una infinidad de imágenes y palabras nos impiden reflexionar, nos imponen estar alerta en todo momento, conocer las noticias al instante. No se puede salir de las redes, no puedes morir en el anonimato, tienes que dejarte ver, tienes que comunicarte aunque no tengas nada que decir. La vida es más dura y la competencia es terrorífica. Para finalizar, y antes de leer el último poema, quiero compartir con vosotros una cita de Gabriela Mistral, poeta chilena. Creo en mi corazón, el que yo exprimo para teñir el lienzo de la vida. Y otra de la pintora portuguesa Paula Rego. Pintar ayuda a descubrir las cosas. No es una carrera, es una inspiración. Y por último, y tal como finaliza mi libro En el aire de los colores, paso a recitaros el último poema. Ya estoy cerca de la entrada. No sé dónde voy ni por qué, quizás sea bueno. La luz ciega mis sentidos. No me gustaría ser ingenua ni miedosa. Tal vez sea importante intentarlo. Que ondulan entre tinieblas indescifrables. ¿Lo que ofrece es mejor de lo que tengo? Posiblemente lo averigüe. Y delante de la puerta todo se deshace en un mar de nubes. Aquí estoy segura, allí no sé. Igual hay un nuevo conocimiento que puede arrastrarme a un abismo de espuma. Y si definitivamente caigo para no levantarme jamás, si lo hago daré un paso adelante. Quiero imaginar un océano, sentir la atracción de su fuerza. Cuanto más tarde en actuar, la duda será mayor. ¿Seguro que la verdad está allá afuera? El miedo a la ignorancia me hace quitar las sujeciones. El vértigo invade mi alma. Tengo que parar a pensar. ¿Más? ¿Saber o no saber? ¿Querer o poder?
osar o temer. ¿Dónde está la verdad? Y dudo. Pregunta, pregunta. ¿Será curiosidad o será miedo? ¿Y tú? ¿Qué harías? Y aquí, ahora ya a partir de ahora... Gracias, gracias. Ahora ya, las preguntas que queráis. Pues es indistinto. Lo que pasa es que hasta ahora siempre había hecho más pintura. Pero pasa que como a mí me gusta pintar grande, los lienzos pues es mucho más costoso. Intelectualmente es más o menos igual, pero físicamente es más costoso pintar que escribir. Y entonces como que me da un poco más pereza pintar y menos escribir. Pero sin embargo, si me viene una idea, pues lo que quiero hacer, hago. Quiero decir, si la idea viene para escribir, escribo, pero si la idea es para pintar, pinto. Pero en general ahora me cuesta más pintar que escribir, por el esfuerzo físico y porque pinto en grande. Pues quizá entre corregir una cosa y otra, pues sí, quizá 2 años, ¿eh? No lo sé. Cada vez que veía una pintura terminada, pues me venía una imagen. Esa imagen que me venía de la propia pintura, pues me hacía pensar cómo podría explicar lo que yo quería, lo que había manifestado en la pintura. Entonces, era todo eso. Es que depende. Por ejemplo, solo hay una poesía que es antes que una pintura. Solo hay una. Pero vamos, me da exactamente igual. Porque como lo que se trata es de manifestar lo que sientas, pues es eso. Siempre, siempre. Yo creo que desde los 8 años empecé a pintar y luego a escribir. Ya os he dicho que fue el primer poema que recuerde yo fue en el colegio y estaba en segundo de bachiller, 12 años. O sea que más o menos siempre. Y siempre en mis catálogos he puesto alguna cosa poética, siempre. No, nunca. Me gusta más la abstracción. Hay alguna pintura que tiene alguna connotación figurativa, pero muy pocas. Pero de todas maneras, si yo quiero plasmar una idea, y tanto lo puedo hacer como figurativa como abstracción, hago lo que yo quiero en ese momento. Quiero decir que no quiero limitarme en nada, porque si la idea me sugiere que lo haga figurativo, lo hago figurativo. Pero si la idea me sugiere que sea más abstracto, lo hago abstracto. No quiero venderme a ningún bando. El que me guste más a mí en ese momento. Sí, a todas. A todas. Llevan el mismo título que el poema. En este libro llevan el mismo título que el poema. Sí. ¿Y ese título es la idea primigenia que dices? Sí, es fundamental la idea primera. Por lo menos en mi tipo de pintura y en mi tipo de escritura. Es muy importante la primera idea. También, al ser la primera idea, tienes que interrumpir las cosas si te vas por los cerros de Úbeda. Las interrumpes y vuelves. Pero lo que no puedes hacer es por querer terminar algo, por hacer algo, insistir, porque entonces es cuando emborronas todo y cuando ya todo se ha fastidiado. Lo mismo la palabra que lo mismo la pintura. Tienen que ser como muy planas. Y luego, como dicen ahora en la actualidad, marinarlas un poco y que descansen. Claro, y así ir mejorando las cosas. Pero la primera idea es importante, es la más importante. ¿En qué técnica? Pues me gusta siempre experimentar, ahí sí que no te puedo decir, me gusta experimentar la pintura, la escritura, siempre es escribir, pero la pintura me gusta experimentar y cuantas más innovaciones consiga para mí misma, mejor. Si cojo un soporte, cojo otro, si mezclo, si... Me gusta siempre innovar. De ahí que sean diferentes unas y otras. Lo tengo pensado, pero ya sería después de la que tengo en Tudela y traerla aquí, porque entonces ya tendré el otro libro, las otras pinturas y estas, y haré una especie de combinación. Hombre, tú lo has mencionado tú, el de
el de esa exposición que hice, pues una de las señoras que leyó, que es la que me dio la idea, me dice, ¿cómo no haces un libro con esto? Y digo, bueno, vamos a hacer un libro. Ella me dio la idea porque ella leyó su poema y se guardó la letra. Dice, la tengo guardada. Adiós, adiós. Y gracias por venir. Y entonces es ella quien me dio la idea. Bueno, y aquí están los libros y si a alguna le interesa, pues ya sabe. Pues nada, yo os doy las gracias a todos los que habéis venido. Os lo agradezco mucho porque ese es un libro que no es común tenerlo. no, es un paso así. Hombre, a esos libros lo que pasa es que queda un poco feo, se les llama libro joya, pintura y poesía se les llama así, pero queda como muy... Pero bien, sí. Es que es otra cosa. Incluso el papel es blanco brillante, para que se vean bien las cosas. Claro, es que es distinto. Porque si no, tiene que ensalzar las dos cosas, tanto la poesía como la pintura. Pues eso, os repito, muchas gracias. Me ha encantado.